Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando todos en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57. Y del capítulo 57 vamos a estar leyendo desde el verso 20. Isaías 57, 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder reunirnos delante de ti para hacer un culto a ti, Señor. Nuestro corazón se eleva en tu presencia agradecido por todas las bondades que has tenido para con nosotros, Señor, y agradecido por las bondades que tendrás hacia adelante, pues así eres tú, Señor. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu tome el dominio de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, Señor, y tu gracia, gracia abundante, nos sea dada en esta noche. Se abran las ventanas de los cielos, bendiciones abundantes caigan sobre de tu pueblo. Nuestros sentidos se abran para comprender tu perfecta voluntad y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Hemos leído Isaías 57, 20 y 21, donde el Señor finaliza diciendo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y qué difícil es cuando se vive una vida sin paz. El impío dice Dios, no hay paz. ¿Y cómo es la vida del impío? Dice, es como el mar cuando está en tempestad. Es decir, que las olas van, vienen, se muevan. Es decir, cuando está en tempestad el mar, no se puede quedar quieto, no es un mar de aceite tranquilo, no, sino que cuando está el mar en tempestad es un movimiento continuo, un nerviosismo. El impío es así. Siempre está nervioso, siempre está malhumorado, siempre está mal, todas las cosas le caen mal, todas las cosas se le dificultan. Es decir, es un impío y dice, no hay paz, dijo mi Dios, por más que él quiera buscar la paz, no hay paz, dice mi Dios, para el impío. La única forma que el impío pueda alcanzar paz es que comience con una relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, entonces el impío es como un mar de tempestad. No puede estarse quieto, no hay paz dentro de su corazón, las obras que hace como que lo atormenta. Yo recuerdo que en una oportunidad escuchaba que un hombre mató a su mujer y la escondió bien que nadie la encuentre. Buscaron la manera donde estaba el cuerpo, el homicidio, y nunca lo encontraron, pero siempre fue el marido el sospechoso. Y pasó mucho tiempo y mirando la foto de los policías de este hombre de aquel tiempo y del tiempo actual, se podía ver en su cara la culpabilidad de lo que había hecho. Es decir, no hay paz en el corazón, el asunto está bien escondido, bien tapado, nadie sabe nada, está bien oculto. Pero ¿y cómo hace? ¿Cómo hace para alcanzar la paz con el peso de carga que lleva encima?
Entonces, hay personas que tienen bien escondido los sucesos, lo que hicieron, o inclusive cuando van a ser juzgados, ponen la mano en los jueces, en los abogados, y luego salen libres como si no hubiesen hecho nada. Pero cómo se quitan de dentro de su corazón el suceso, lo que hizo. Es decir, no tiene paz adentro de su corazón, aunque por fuera no lo pudieron condenar, pero ¿y por dentro? Por eso dice, los impíos, dice, son como el mar en tempestad. No pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dijo mi Dios, no hay paz, dijo mi Dios, para con los impíos. Entonces, no tiene paz en su corazón, tiene un problema porque a pesar que salió libre, todo lo que lo conocen saben que es el culpable, a pesar de eso es culpable ante los ojos de la sociedad y que ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios también quiere decir que él no tiene paz, ni con la sociedad, ni tiene paz tampoco para con Dios. Entonces, ¿cómo es su vida? Es como un mar en tempestad, es horrible. ¿Sabe lo que es vivir con eso en la mente, en el pensamiento, y va a dormir y eso lo atormenta y se levanta y sale y eso lo atormenta? No tiene paz, no tiene descanso. Por eso dice, no hay paz, dijo mi Dios, el impío, hasta que no solucione el problema que tiene, no va a tener paz, va a llevar donde quiera que vaya esa condición y es estarse inquieto como un mar en tempestad, inquieto. Por eso muchas personas, cuando ellos reciben, aceptan a Jesús como su Salvador, ellos confiesan y dicen, lo sabes, yo desde que acepté a Jesús me salió una carga de encima, un peso de encima, tenía un peso de mis hombros que ya no lo podía sobrellevar más, ya no sabía qué hacer, hasta pensé en suicidarme, pero desde que acepté a Cristo Jesús es como que un peso salió de mi espalda y tengo un descanso. Porque el único lugar que el impío puede encontrar descanso es en Dios. Es en Dios. No hay otra manera. El único lugar donde el impío puede dejar de estar inquieto y de estar nervioso es en Dios. Entonces, cuando viene al Señor y cuando acepta a Jesús como su Salvador, entonces ocurre que de su espalda le es quitado el peso del pecado, entonces tiene paz con Dios, porque el sacrificio de Cristo nos lleva a nosotros a tener paz con Dios a causa de la muerte del Señor. Por eso cada domingo nosotros nos reunimos a recordar la muerte del Señor en la cena del Señor como Él mandó. Hace esto en memoria de mí. Entonces venimos todos, nos reunimos todos, celebramos la Santa Cena, la celebramos delante del Señor y estamos con esa celebración confesando que Jesús vino, murió, resucitó para darle a nosotros salvación. Entonces eso a nosotros nos trajo la paz con Dios. Empezamos a tener paz, el mar que era en tempestad empezó a calmarse y empezó a hacerse como un mar de aceite. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Romanos 5.1, eso lo manifiesta. ¿Qué es lo que ocurrió cuando nosotros creímos? Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzó la calma. Si no es la intervención de Cristo a nuestro favor para que nosotros podamos llegar a Dios, seguiríamos siendo nuestra vida como un mar en tempestad y no habría paz en nuestro corazón. Pero por la intervención de Cristo, al recibirlo como nuestro Salvador, el apóstol Pablo, él dice, justificado pues por la fe, tenemos paz con aquel con quien no teníamos y teníamos un gran problema, con Dios. Entonces dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para
con Dios. Entonces, ¿qué es lo que alcanzó el hombre que ha creído? El hombre que ha creído alcanzó el perdón, alcanzó la justificación y alcanzó la paz con Dios. Es decir, sintió que se le cayó una carga de su espalda, que es lo que muchos conocen, han visto y lo que no debieran de verlo, que es El progreso del peregrino, una hermosa película donde muestra lo que es la vida de un hombre impío, cómo es que el peso que tiene sobre de sí cada vez se agrava y el único lugar donde puede ser libertado de la culpa del pecado y librado del peso que lleva es en la cruz de Cristo. Cuando llega a la cruz de Cristo, su carga se cae, sale su peso de sobre de él y ahora comienza a caminar no como aquella persona que va cargada de pecado, como un peregrino que está peregrinando sobre la tierra, como un impío que no puede estarse quieto, como un mar en tempestad y como alguien que no tiene paz. Ahora él ha cambiado, ha sido transformado y ya no es más el peregrino, ahora es cristiano, que es lo que ha ocurrido con todos nosotros lo que hemos recibido a Jesús. Éramos hombres y mujeres que veníamos cargando carga hasta que recibimos a Cristo y éramos peregrinos, pero al nosotros recibir a Jesús como nuestro Salvador pasamos a ser cristianos. ¿Y qué ocurrió? Hemos sido perdonados por la muerte de Cristo y por la resurrección del Señor nosotros hemos sido justificados. Y Romano, él aclara, justificado pues por la fe. ¿Qué ocurrió? Ahora nosotros tenemos paz para con Dios, es decir, una paz con Dios. La diferencia que teníamos con Dios a causa de nuestra impiedad, nuestros pecados, nuestras malas obras que había, que nos produjo separación entre Dios y en nosotros, ahora esa brecha, esa deuda ha sido saldada por el sacrificio de Cristo y ahora nosotros, por haber creído y ser justificados, tenemos entrada con confianza al trono de la gracia de Dios. El impío no tiene entrada con confianza al trono de la gracia de Dios. Tiene miedo y dice, Dios me va a condenar, porque de repente como que todas sus culpas vienen sobre de él y dice, ¿y ahora qué hago? Y dice, me voy a huir a las cuevas, piedra cae sobre de nosotros y librarnos de la ira de aquel que viene. Tiene temor en su corazón, pero como ha dejado de ser un impío y ahora pasa a ser un cristiano, de peregrino a cristiano, entonces ahora tiene confianza y ahora él está esperando que Cristo venga. Está esperando. Tiene confianza, tiene seguridad. Porque tiene paz con Dios, paz con Dios. Entonces, ¿qué es lo que alcanzamos todos nosotros? La paz para con Dios. Y entonces, ¿qué nos dio el Señor a todos nosotros lo que hemos creído? Un lugar donde congregarnos y formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es decir, nos reunimos todos, alabamos el nombre del Señor, le adoramos, oramos a Él, escuchamos su palabra porque estamos haciendo un culto a Dios y ahora comenzamos a conocernos, hombres desconocidos de diferentes provincias, de diferentes barrios, de diferentes lugares, hombres y mujeres que nunca se vieron ni se conocieron, sin embargo, a causa de la fe y del bendito evangelio del Señor Jesucristo, ahora nosotros todos nos conocemos. Nos conocemos. No importa la provincia que sea, porque siempre dice que hay una provincia que tiene pica con otra. El tucumano con el santiagueño tienen pica. Bueno, acá se termina la pica porque nosotros entramos a otro reino, al reino de Dios. Acá no hay pica. Entonces todos somos del mismo cuerpo y nos reunimos para escuchar el consejo del Señor. ¿Por qué venimos al culto a adorar? Ahora comenzamos nosotros a tratarnos y en el trato que tenemos entre nosotros, como siempre, piedra, cascote, piedra con piedra produce chispa. Te agarra dos piedritas blancas y hace así a la noche y va a ver cómo salta chispa. Dos piedritas blancas sacan chispa. Entonces, a veces se sacan chispas, pero esas chispas hay que solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque podemos tener paz con Dios, pero ¿y con el hermano?
En el libro de Filipenses, mire, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Entonces nosotros leímos en Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios, pero acá dice y la paz de Dios. Entonces la paz con Dios es el perdón de pecado que recibimos nosotros mediante Jesucristo, pero la paz de Dios es algo a que nosotros tenemos que cuidar, porque esa paz de Dios nos lleva a tener paz con el hermano. Y esa paz, si nosotros perdimos esa paz con algún hermano o con los hermanos, nosotros tenemos que aprender a recuperar esa paz que nosotros hemos recibido. Es decir, nos llamó el Señor a paz y tenemos que mantenernos en esa paz e ir creciendo todos juntos a pesar de la diferencia de pensamiento, de idea, de acciones, diferente de carácter. Está Pedro, está Juan el del amor, Pedro el chispita que le cortó la oreja a uno. Es decir, hay diferentes caracteres. En los apóstoles eran 11 al final y eran de diferente carácter, pero ellos aprendieron a caminar juntos y a estar unidos por la fe que habían recibido. Entonces, ¿qué es lo que lo mantenía unido? La fe. ¿Qué nos debe mantener a nosotros unidos? La fe que nosotros hemos recibido y el mirarnos lo que nosotros somos. Somos hermanos. Todos nosotros hemos nacido del Señor, de Dios. Hemos nacido del Espíritu. Un Padre tenemos que es Dios. Entonces tenemos que aprender a mirarnos como hermanos y como hermanos a veces soportar y sobrellevar errores, fallas y un montón de cosas que algunos como niños que recién están entendiendo no comprenden y cometen errores. Y lo más grande, que ya tienen un conocimiento más extendido, tienen que aprender a sobrellevar a los débiles y mantener la paz. La paz con Dios la tiene, pero ¿y la paz con el hermano? En la carta de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, el apóstol Pedro dice lo siguiente, escuche bien. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces, ¿por qué dice busque la paz? Porque la perdió. No perdió la paz con Dios, pero perdió la paz con el hermano. ¿Y cuál fue la causa de la pérdida de la paz con el hermano? Dice, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño. ¿Qué más? Apártese del mal y haga el bien. Entonces, yo perdí la paz. ¿Qué tengo que hacer? Recuperar. Para recuperar la paz con el hermano, la necesidad que existe de el reconocimiento de la falta y del error para alcanzar un perdón que le va a devolver la paz. Porque si no se perdona, no hay paz dentro del corazón. Es creyente, tiene paz para con Dios, pero no tiene paz con el hermano. Entonces no hay paz dentro de su corazón. Está como si fuese un impío, aunque no lo es. No tiene paz con Dios, pero no tiene paz con el hermano. Entonces, ¿a dónde lleva? Dice, busque la paz. Entonces yo tengo en mi corazón algo contra alguien y yo no quiero tener eso porque me quita la paz. Yo me acuerdo que sabía haber personas que decían así, vengo tan feliz a la iglesia, entro tan feliz hasta que lo veo. Y cuando lo veo se me acabó la paz. Bueno, quiere decir que ahí hay un problema que hay que solucionar. Hay un problema. Si viene en paz, entonces, y cuando llega, ve a alguien y se le pierde la paz, quiere decir que hay un problema que hay que solucionar. Un problema. Y el problema no es que lo tiene que solucionar el otro, el problema lo tiene que solucionar la persona que pierde la paz y que no tiene paz.
Entonces, uno de los errores de no alcanzar esa paz es la falta del reconocimiento que ha sido el causante de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, nosotros miramos a Adán y a Eva en el huerto del Edén. El Señor le dijo a Adán, no comerás de este fruto. Cuando Dios volvió al huerto del Edén, lo buscó a Adán y a Eva, estaban escondidos. ¿Dónde estás tú? Y le dijo, no, no, tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Y le dijo el Señor, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y dijo, ¿comiste del árbol que te mandé que no comiere? Y dijo a Adán, la mujer que me diste. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? La falta de reconocimiento que él es el causante de lo que pasó, si bien es cierto que ella era la culpable, la primera que comió, pero él era el culpable que aceptó comer de lo que ella le dio. Entonces lo primero que hace es quitarse de encima y culpabilizar a otro, que por culpa de otro yo no tengo paz. ¿Sabe por qué no tengo paz? Por culpa de él. Entonces culpabiliza a otro, que es el otro el culpable, que por esa causa no tiene paz dentro de su corazón y no reconoce que es por su acción que ha sido la causa de la condición como está. Tenía que haber dicho a Adán, sí, Señor, perdóname, yo comí del árbol. Sí. No, inmediatamente, no, yo no soy culpable. La mujer que me diste, a la mujer que me diste. Y la acción de Eva lo mismo, la serpiente me engañó, siempre tirando la culpa a otro. Entonces, eso de tirar la culpa a otro, y aquel es el culpable y el otro es el culpable, vive el corazón sin paz. Sin embargo, el Señor nos llamó a paz, a que tengamos paz, que usted entre a la iglesia y vea a todos los hermanos y siga en paz, contento. Si usted entra a la iglesia y ve a alguien y pierde la paz, es algo que tiene que solucionarlo. Y lo primero que tiene que ver es que no culpabilizar al otro, sino mirar que está fallando en algo. El otro pecó, pero el justo tiene que responsabilizarse de su propia falta de paz y reconocer, es verdad, yo soy el que perdí la paz y yo quiero volver a encontrar la paz. Adán dijo, la mujer que me diste. Por echarle la culpa a Eva, ¿solucionó el problema a él? No, usted le echa la culpa a alguien. ¿Solucionó el problema que tiene dentro de su corazón? No. Ese problema hay que solucionarlo, hay que llevarlo a un buen fin antes que ocurra algo más grave, porque a veces hay cosas que si no se perdonan se van haciendo una raíz como un árbol y después empieza a crecer y cada vez se hace peor y el único dañado es la persona que tiene eso dentro de su corazón. Tiene adentro, no quiere perdonar, entonces él mismo se está dañando. Entonces, la necesidad que hay de perdonar para tener paz y no andar como un impío que dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. Eso está graficado en el libro de Mateo capítulo 18 cuando habla de los dos deudores que uno le debía al otro y a su vez el otro le debía al rey. Cuando el rey lo llamó, una gran deuda, le estoy hablando de millones, como que le debía 10 millones. Y el rey le perdonó y salió afuera y había uno que le debía 100 pesos. Se olvidó de lo que le fue perdonado y lo agarró del cuello al que le debía 100 pesos y lo mandó a la cárcel. Cuando él le estaba rogando primero al rey que no lo mande a la cárcel, que le iba a pagar. El rey le perdonó, pero cuando agarró a este que le debía 100 pesos, lo agarró del cuello, lo ahogaba y lo mandó a la cárcel. Esto se escuchó allá en el reino y el rey lo mandó a llamar. ¿Cómo es esto que hiciste? Así que yo te perdoné el tremendo lío que hiciste y ahora vos no querés perdonar a aquel deudor tuyo. Bueno, verdugo, tómenlo ni a la cárcel. ¿Qué habrá pensado aquel que fue perdonado por el rey cuando
lo mandaron a la cárcel. ¿A quién cree usted que le echó la culpa? ¿Por culpa de quién fue a la cárcel? Por el que me debía. Él es el culpable porque me debía. Por culpa de él me mandaron a mí a la cárcel. Y no reconoce que fue su actitud para con el que le debía que lo hizo llevar a la cárcel. Su actitud, no el que le debía, la actitud. Por eso, la ofensa está, lo ofendió, pero ¿cuál es la actitud del justo? ¿Qué actitud va a tomar el justo en contra de aquel que lo ofendió? ¿Lo va a agarrar del cuello? ¿Lo va a mandar a la cárcel? ¿O se va a acordar que él fue perdonado y él también va a perdonar? El justo perdona, perdona, es justo, es como su Señor perdona. Por eso Adán lo primero que hizo, la mujer que me diste, qué fácil es culpabilizar a otro para uno justificarse. Uno puede culpabilizar a otro para justificar su actitud, pero ¿y la paz? ¿Tiene paz dentro de su corazón? No, ¿verdad? Entonces en lugar de justificarse hay que reconocer, sí, yo me equivoqué, yo erré, sí, yo hice mal, es verdad, sí. Reconocer, y cuando reconoce con toda humildad que es el culpable, entonces entra la paz dentro del corazón. Pero mientras no se reconozca que es el culpable y culpabilice a otro para justificarse a sí mismo lo que tiene dentro del corazón, dijo mi Dios, no hay paz para el impío. No hay paz. ¿Y cómo es su corazón? Es como un mar en tempestad. Siempre nervioso, siempre mal, y siempre esto, y siempre el otro. Y cada vez que voy a la iglesia y lo miro, ¡ay! Me entra adentro cosas. Bueno, se da cuenta. Como un mar en tempestad. Culpabiliza a otro por lo que le pasa sin reconocer que la acción que hizo es la causa de la situación que tiene, que no es el otro, es la acción que hizo la causa de la situación. Por eso culpabilizó que el que le debía era el culpable y no miró que lo que él hizo era la causa por lo que fue a la cárcel. Hay una cosa que se llama benignidad y paciencia, que es lo que tiene Dios. Dios es muy paciente. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4, mire lo que dice. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está diciendo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que Dios es paciente? ¿No te das cuenta que Dios conoce toda la cosa, conoce el corazón? ¿No te das cuenta que ante Dios no te podés justificar? ¿No te das cuenta la benignidad que tiene Dios, la paciencia que tiene Dios, la longanimidad que tiene Dios? No podés ignorar que tanta paciencia que te tiene Dios es para que te arrepientas. Por eso es la paciencia. Los hombres no tendrían tanta paciencia. Que le corten la cabeza, que lo cuelguen, que lo manden a la cárcel. Los hombres no tendrían paciencia. Pero la paciencia que tiene Dios es tremenda. ¿Y para qué tiene tanta paciencia, tanta benignidad, tanta longanimidad? ¿No te das cuenta que te estás llevando al arrepentimiento? Le da tiempo como para que se despierte de repente y diga, es verdad, sí, yo necesito tener paz dentro de mi corazón. Por eso dice, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y luego dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, qué triste, ¿no? Un corazón que no quiere reconocer su falta. Tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que pagará a cada uno. Todo cobran, todo cobran. El culpable cobra, sí, el culpable cobra. Y el que se justificaba cobra, el que se justificaba también cobra. Todos cobran, todos cobran. El cual pagará a cada uno conforme
a sus obras. Quiere decir que en el corazón de los impíos no hay paz. Y en el corazón de los creyentes, triste sería que tampoco tenga paz. Tiene paz con Dios, pero ¿y paz con los hermanos? Tiene paz con Dios, pero ¿paz con el prójimo? Tiene paz con Dios, pero ¿paz para con los hombres? Hubo un rey, Nabucodonosor, que fue un rey malo, Nabucodonosor, aunque fue usado por Dios para castigar a Israel, sin embargo fue un rey malo, un rey que vio visiones de una gran imagen, un Daniel que le revela lo de la imagen, gran imagen, y luego él hace una imagen diciendo que ese era Dios. Y un rey que Dios le dijo que iba a caer como un gran árbol y que iban a dejar el tronco sobre la tierra, es la revelación que le dio Daniel, y le dio un consejo. Le dijo: rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cómo? Sí. Tus pecados, todas las cosas malas que hiciste, redimí ahora haciendo justicia. Sea un hombre justo. Sea un hombre recto, haz las cosas bien, ordena las cosas bien, no haga nada malo, deja de hacer lo malo, deja de hacerlo bien, ahora hace las cosas bien. Entonces quizás haciendo las cosas bien, el mal que te va a venir te sea disipado. Pero la Biblia dice que pasó un año luego de ese consejo, se olvidó el rey, miró todo y dijo: oh, este es lo que yo hice con mi fuerza y con mi poder. Y en el mismo momento vino el juicio de Dios sobre de él. Se olvidó de lo que el Señor le dijo. Entonces el Señor dice así: vení y estemos a cuenta. Entonces miramos a los hermanos y miramos lo que dice la palabra del Señor. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dijo mi Dios: no hay paz para los impíos. Nosotros no somos impíos y tenemos paz para con Dios. Pero ¿y para con los hermanos? Piense. Mejor que justificarse es reconocer que uno erró, que uno se equivocó y que ha sido el causante de las otras cosas que vinieron. Es decir, se produjo esto como que una cosa voltea a la otra, una cosa va volteando a la otra. Entonces, ¿cuál fue la causa de lo que pasó? Lo que yo hice produjo lo que ocurrió después. No puedo yo culpabilizar a lo que ocurrió después, sino reconocer que lo que yo hice estuve mal y bueno, enderezar el camino y acercarnos de vuelta al Señor. Porque los impíos son como el mar en tempestad. Y dijo mi Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Creen esto, hermano? Amémonos, cuidémonos, alentémonos, perdonémonos, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, y sigamos marchando sirviendo al Señor. Amén. Cierre sus ojos y vamos ahora. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Nos lleva tu palabra a reconocer nuestros errores, Señor, que podamos reconocerlo, que podamos confesarlo, Señor, para poder alcanzar esa paz. Tenemos tu paz, paz para con Dios, pero debemos tener paz también para con nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, iluminando los ojos de nuestro entendimiento y llevándonos siempre más allá en tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor.